Bienvenidos a la clase número 4 de dibujo técnico. Para comprender mejor todos los aspectos que tienen que ver con el dibujo, conviene conocer e interpretar correctamente algunos conceptos básicos. El punto, la línea, el plano, el volumen, el concepto de paralelismo, perpendicularidad, diámetro, radio, tangente, cuadrante, ángulo, bisectriz, entre otros. Son 4 elementos que me permiten a mí interpretar en un dibujo técnico su significado. Vamos a empezar con el punto. En adelante vamos a interpretar el punto como la intersección de dos líneas. Esta intersección que me forman estas dos líneas lo vamos a denominar como punto en dibujo técnico. El punto no tiene dimensiones, por eso es adimensional. El punto no tiene forma, por eso es amorfo. Conceptualmente, cuando ese punto empieza a desplazarse, bien sea en sentido rectilíneo o ese punto se empieza a desplazar en cualquier otro sentido, me genera el concepto de línea. Entonces la línea ya va a tener una forma, va a tener una dimensión. En este caso tiene una dimensión que se llama la longitud. El siguiente elemento es el plano. Y lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Si yo tengo una línea y esa línea describe un movimiento, bien sea en esa posición o hacia acá o hacia acá, cualquiera de esos desplazamientos. Entonces, si yo tengo acá un punto A y un punto B, y ese punto o esa línea AB se va a desplazar, digamos acá, donde me queda A', B', pues el desplazamiento que me generó esa línea, pues me va a formar un plano. El plano tiene como características que tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son? El largo y el ancho, o el largo y el alto. El siguiente concepto es el volumen. Si tenemos un plano, recordemos que ese plano puede tener cualquier forma, un plano. Y ese plano tiene un desplazamiento. Entonces ese plano se ha movido en esta posición. Y al hacerlo describe esa trayectoria. Y entonces me ha generado un volumen. El volumen, a diferencia de los anteriores, ya deja de ser conceptual y es real, porque tiene 3 dimensiones. Entonces tiene la dimensión longitudinal, su altura y un ancho o una profundidad. Entonces, como conclusión, podemos determinar que todo sale a partir del punto. Si yo tengo un punto y ese punto se desplaza, esa trayectoria se vuelve una línea. Y si esa línea se desplaza, su trayectoria genera o forma un plano. Y si ese plano se desplaza, su trayectoria me va a generar o me va a formar un volumen. Definiremos el concepto de paralelismo usando las líneas, y en este caso se define como
dos o más líneas que llevan la misma dirección, es decir, que nunca se van a cruzar o a intersectar. No necesariamente son dos, puede ser tres, puede ser cuatro, un grupo de líneas son paralelas. Y el concepto de paralelismo no solamente se aplica a la línea, por ejemplo, el borde de esta tabla es paralelo con el borde de esta tabla, o en su pantalla la parte superior es paralela con la parte inferior. Las paralelas pues también pueden tener otra posición, no necesariamente horizontal ni vertical, pueden tener esta posición o cualquier otra. El concepto de perpendicularidad lo definiremos como dos líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. En este caso las dos líneas se están intersectando, pero no necesariamente lo pueden hacer de manera horizontal y vertical. Podemos tener, por ejemplo, una línea inclinada, que en este caso tendría 30 grados. Si se intersectara con una de 60 grados, pues las dos formarían un ángulo recto. El término diámetro lo vamos a aplicar en este caso al círculo. También lo podríamos aplicar a la esfera, pero en este caso lo aplicamos al círculo. Y lo vamos a definir como la línea que pasa por el centro desde un punto de la circunferencia hasta otro. También lo puedo representar como una línea inclinada en cualquier dirección, y la distancia rectilínea generada se llama diámetro. Normalmente lo representamos con este símbolo. El radio lo definiremos como la distancia que hay desde el centro del círculo a cualquier punto rectilíneo del mismo. Esta definición también la podemos establecer como la distancia que me da el compás al momento de trazar el círculo. Es decir, que la abertura del compás para trazar el círculo, a esa longitud la voy a denominar radio. Matemáticamente, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Eso significa que el radio será igual al diámetro dividido entre 2, diámetro medios. Ese concepto es muy importante. Normalmente cuando dibujamos o trazamos un círculo, este debe ir acompañado de su correspondiente eje. Entonces aquí ya vamos a aplicar nuestra línea de eje, que es una línea muy corta. Ese es el primer eje, y el segundo eje será perpendicular al anterior. Este sería el aspecto adecuado del trazado de un círculo con sus respectivos ejes de simetría. El siguiente término es la tangente. La tangente es una línea que va a pasar por un único punto de intersección del círculo. Si escogemos una línea cualquiera que va desde el centro, entonces la tangente corresponderá a una línea que es perpendicular a ese punto y que va a tocar al círculo solamente en ese punto. Entonces, en nuestro caso, la línea roja
es la tangente del círculo. Observe que la tangente estará ubicada estrictamente en el punto de intersección del radio con el arco. Cuando trazamos los ejes correspondientes a un círculo o circunferencia, se van a generar unos espacios, y esos espacios están dados por 4 puntos. Este punto, que correspondería al ángulo 0, lo vamos a denominar cuadrante 1. Este otro punto que aparece acá en la intersección de 90 grados sería el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Es decir, que una circunferencia tiene 4 cuadrantes y un centro. Un ángulo se forma entre 2 líneas que se intersectan. Es decir, la abertura que forma las 2 líneas se conoce con el concepto de ángulo. En este caso también tendríamos otro ángulo, y en este caso igualmente tenemos otro ángulo. En este dibujo la suma de los 4 ángulos nos debe resultar 360 grados. El concepto de bisectriz lo vamos a aplicar cuando tenemos un ángulo. Voy a colocar un ángulo, en este caso un ángulo recto, y vamos a definir la bisectriz como aquella línea que me divide un ángulo en 2 iguales. Quiere decir entonces que esa línea debe pasar por el origen del ángulo. En este caso voy a trazar esta línea de color azul, y esta línea será la bisectriz de este ángulo, llamémoslo A o B. Si tenemos otro ángulo, por ejemplo, este ángulo tiene 60 grados. Quiere decir que la bisectriz de ese ángulo será una línea que pasa por el origen y me divide el ángulo en 2. En nuestra siguiente actividad vamos a aplicar algunos de los conceptos que vimos anteriormente. En este ejercicio vamos a utilizar el compás. Antes de hacerlo, describiré algunos aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de esta importante herramienta. Se deben dar 3 condiciones para que el compás funcione perfectamente. El primero es que no tenga juego al abrir y cerrar, es decir, que no haya un desplazamiento axial. El segundo elemento es que al cerrar el compás, la punta y la mina deben quedar exactamente igual de alto. Y el tercero es que el afilado de la mina es diferente al afilado del compás. Como vemos en esta gráfica, el afilado del lápiz tiene unas características diferentes a las que tiene el afilado del compás. El afilado del lápiz, su afilado es cónico, y el del compás es en forma de cuña. Con ayuda del afilador, entonces vamos a preparar el compás para que describa un trazado técnico y que cumpla con las condiciones que necesitamos. Para eso, entonces, vamos a colocar nuestro afilador formando un ángulo aproximadamente de 15 grados con respecto al compás, y vamos a hacer el desbaste en un solo sentido. Con la lija un poco más fina, entonces vamos a pulir en un solo sentido. Nuestra práctica
está dividida en dos partes. En la parte de la izquierda vamos a hacer un ejercicio y en la parte de la derecha el complementario. Inicialmente vamos a hacer divisiones cada 2 centímetros, es decir, cada 20 milímetros. Para no hacerlo con la escuadra porque me generaría un margen de error bastante alto, voy a utilizar el compás. Sobre una línea paralela, a partir de la margen de arriba, vamos a describir 20 milímetros. Y vamos a describir una línea muy suave hasta aproximadamente la mitad. Es decir, que si aquí tenemos aproximadamente 28, vamos a dejar 16. Para hacer las divisiones más precisas, voy a utilizar el compás. Esta herramienta me va a ayudar a que las divisiones sean iguales. Entonces, con la ayuda de la escuadra, voy a tomar 20 milímetros y lo voy a colocar en esta posición y voy a hacer divisiones sucesivas, unas marcas sucesivas cada 20 milímetros. 20 milímetros, 20 milímetros, es decir, voy repitiendo esta dimensión tantas veces sea necesario. Como ya habíamos hecho una marca de 16, entonces seguramente nos dará 8 divisiones exactas. Por cada una de esas marcas voy a trazar líneas paralelas aplicando lo que hicimos en la plancha número 1. En cualquiera de estas líneas voy a hacer exactamente lo mismo con mi compás. Mi segunda división. Y vamos a trazar hasta donde alcancemos. Y sobre cada una de esas marcas voy a trazar entonces una línea. Ahora vamos a trazar con ayuda del compás círculos o circunferencias de diámetro 40 o radio 20. El primer círculo en un solo sentido, el segundo círculo observemos que lo hacemos en un solo sentido, no voy a devolver el compás sino siempre en sentido horario. A continuación vamos a trazar círculos de radio 10, es decir, diámetro 20. Con ayuda de la escuadra, entonces voy a tomar la distancia correspondiente de 10 y ahora voy a trazar círculos de diámetro 10. Va a notar que estos van a ser un poco más difíciles en el sentido de que cada vez que el diámetro sea menor, la concentración y la manera de utilizar el compás requieren mayor precisión. Y hemos terminado nuestra primera parte. A continuación, trace una línea que me muestre el diámetro, es decir, una línea que pasa por el centro de la circunferencia. Todo esto lo hacemos con el lápiz 2 o 3H. Sin haber movido el compás en su abertura, en su radio, vamos a describir sobre cualquiera de los puntos de intersección estas distancias. La primera distancia, en esa intersección la segunda distancia, en esta intersección nuestra tercera distancia. Continuamos. Y la última coincidirá con la primera.
Hemos dividido entonces el círculo en 6 partes. Sin mover el compás, sin mover la abertura del compás, vamos a describir arcos sucesivos por cada uno de los puntos que acabé de trazar. No importa el orden. Mi primer arco lo voy a trazar acá. Describámoslo con una mina HB, que me quede resaltado, más fuerte. Y hago este procedimiento sucesivamente en cada uno de los puntos que te marqué. De esta manera concluimos el ejercicio, dándole aplicación a los contenidos vistos en esta sesión, y hemos dibujado un polígono regular de 6 lados con una estrella circular. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.